Esto es A Dos Voces y va avanzando enero. Y ya en el horizonte veo una figura pequeña que se va agrandando, que es la de Marcelo Bonelli, que estará acá en febrero con todos nosotros. Y uno se puede tomar vacaciones. Pero bueno, es el enero que nos toca vivir siempre. Un enero cargado de noticias. Está con nosotros Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Con él vamos a hablar precisamente de lo que está ocurriendo con la inseguridad. A ver, las cifras, pues él marcó que las cifras marcan una baja de la inseguridad. Lo que pasa es que muchos juzgamos la inseguridad por lo que nos pasa en nuestra casa, en nuestro barrio o en nuestra ciudad. Ese es el parámetro que usamos para decir hay o no más o menos inseguridad en la Argentina. Hay hechos muy violentos que vimos en los últimos días. Hay un estado también en general de un sector de la población que está bastante irritada, lo vemos en la calle. Pero bueno, de todos estos temas vamos a hablar aquí con Sergio Berni, que parece que, como Rodríguez Larreta, él también levantó ya la banderita de una candidatura para el 2023. De eso vamos a hablar en un ratito. Vamos a hablar también de la política internacional de la Argentina. A ver, ¿cómo estalló un poco todo esto? Porque el gobierno argentino mandó un representante a la asunción de Daniel Ortega para un nuevo periodo en Nicaragua. Conocimos a Ortega en sus comienzos, cuando parecía una brisa de aire fresco para la región, para Centroamérica, allá por los 80, y hoy está convertido en un presidente sobre el que recaen denuncias de dictador, de una persona o un gobierno, un país donde se violan los derechos humanos. Bueno, en marco de todo esto, la Argentina fue a la asunción de Daniel Ortega, estuvo el embajador Daniel Capitanich, pero estuvo un iraní, el que es marcado como el autor ideológico del atentado contra la AMIA, pero además se paseó por otros países aliados de la Argentina, estuvo en Venezuela, estuvo en Cuba, el embajador Capitanich dijo que no lo vio. Bueno, en medio de todo esto y de un viaje programado por el presidente Alberto Fernández a China y a Rusia, el canciller Cafiero estuvo con el secretario de Estado de los Estados Unidos y estuvieron hablando de estas cuestiones, y después va a Argentina y vota con Estados Unidos en la OEA para que se renueven las alertas rojas de Interpol. Entonces, ¿cuál es la política internacional argentina? La de la alianza con Venezuela, Cuba, China y Rusia. Es el acercamiento a los Estados Unidos. Lo vamos a charlar esta noche aquí en A Dos Voces con Jorge Furí, que fue ministro de Relaciones Exteriores, es diplomático, y además con un dirigente peronista, diputado nacional, Eduardo Valdés, que ha sido funcionario de la Cancillería, ha sido embajador en el Vaticano. Los dos conocen muchísimo de política exterior. Ese va a ser el debate de esta noche. ¿Dónde estamos parados en política exterior? Pero también dónde estamos parados en materia económica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Estamos cerca, lejos de acordar con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a tener un debate con Agustín Datelis, Mariana Dalpolleto y José Ignacio de Mendiguren aquí en A Dos Voces. Pero antes de ir con Berni, quiero hacer mención a los números, ¿no? Los datos de contagio de COVID, porque la Argentina está, creo que en el cuarto o en el quinto lugar a nivel de contagios internacionales. Tuvimos realmente, me voy corriendo un poquito, los datos de hoy, llegamos al tope, pero siempre estamos batiendo récord, a pesar de que se subestima mucho. Bueno, Berni es médico, después le voy a preguntar. Me parece que se subestima demasiado a Omicron y los efectos que ocasiona, pero hubo 128.321 contagios en las últimas 24 horas, pero además lo que nos preocupa y mucho es la cantidad de muertos. Hoy se registraron en las últimas 24 horas 208 muertes. Y yo le pedí a la producción de A Dos Voces que tirara la cantidad de contagios y de muertos que hubo del miércoles pasado a este miércoles. Y mirá con qué nos encontramos, que en una sola semana Argentina tuvo 912.991 contagios. Y mirá la cantidad de muertos solamente en una semana, de miércoles a miércoles. 1.037 contagios. A mí particularmente, cuando escucho hablar a funcionarios, sin marcar el color político, o a médicos o infectólogos, decir, bueno, pero la cantidad de muertos con relación a la cantidad de contagios, para cada familia un muerto es una tragedia. Y son muchos los muertos que hay. Uno le podrá encontrar justificación o no a la cantidad de muertos, pero en realidad es una cifra demasiado elevada. En medio de todo esto está el nuevo protocolo que establece, por ejemplo, que aquellos que
son contacto directo de alguna persona con COVID, familiar o compañero de trabajo, y no tiene ningún síntoma, se tienen que reintegrar al trabajo, si tiene el sistema, toda la vacunación completa. Esto también ha generado polémica, porque bueno, este protocolo que dio el gobierno y que adhirieron las provincias, tiene distintas etapas de acuerdo al nivel de vacunación. Pero esto genera, lo vamos a hablar también con de Mendiguren, porque por un lado se dice, en realidad es una respuesta del gobierno a los empresarios que quieren que los trabajadores vuelvan, que no haya ausentismo como el que hay, porque muchas empresas se ven y afectadas y mucho. Y por otro lado hay quienes dicen, médicos, infectólogos, que dicen, esto es peligroso. Lo que estamos haciendo. Una cosa es que vuelva el personal de salud, que es necesario, y otra cosa que todo el mundo vuelva a sus lugares de trabajo siendo contacto estrecho. Y ponía un ejemplo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, uno tiene en su casa un matrimonio. La esposa está con COVID desde hace unos días. El marido tiene que, porque no tiene síntomas, tiene que volver a trabajar. Pero quizás sea asintomático y contagie a otro porque su esposa se enferma de COVID. Bueno, todas estas cosas están sobre la mesa con este nuevo protocolo. Así que son temas de debate mientras se está tratando de reglamentar la norma que permite comprar los autotest, y después va a haber todo un debate en el Congreso de la Nación si la vacuna tiene o no que ser obligatoria. Pero ya vamos a saludar. ¿Cómo le va, Bernie? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahora nos vamos a meter en el tema de inseguridad, pero bueno, usted es médico. ¿Cómo definiría la situación por la que estamos atravesando? Mire, la verdad que lo único predecible del COVID es su impredecibilidad. Nadie en el planeta puede garantizar qué es lo que va a pasar en la evolución en las próximas 24, 48, 72, una semana más adelante. Nadie. Hoy hay una realidad. Y lo digo desde la experiencia. Yo la verdad que estuve muy involucrado durante toda la pandemia en asistir, en complementar acciones con el ministro de Salud, y tomaba como parámetro lo que pasaba en la policía. Era un claro ejemplo de lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires, porque la policía tiene una distribución geográfica muy heterogénea, está toda la provincia distribuida, y la verdad que lo que veo hoy, por ejemplo, aprovecho para mandarle un gran abrazo, ¿no?, del corazón a los familiares de un policía que hoy falleció de COVID, que justamente no estaba vacunado. Y creo que esa es la gran diferencia. Yo veo hoy... ¿No tendría ninguna vacuna? Ninguna vacuna. Yo hoy tengo 8.000 policías fuera de servicio, entre los que están esperando el resultado, positivos. Y la verdad que no es lo mismo que 8.000 hace un año atrás, ¿no? Hace un año atrás teníamos prácticamente 2 o 3 decesos por día. Hoy ese número, después de mucho tiempo, volvemos a lamentar la pérdida de un policía. Por lo tanto, creo que es preocupante que haya tantos contagios. Uno tiene que tratar de poder tomar lo mejor de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, y hacer un equilibrio entre la sanidad y el funcionamiento del país. Por lo tanto, mientras estemos vacunados, mientras estemos trabajando fuertemente en la vacunación, me parece que todavía tenemos un resto sanitario para aguantar esta ola de contagios. Una ola de contagios que nadie sabe qué es lo que va a pasar. Lo lógico sería que tienda a disminuir, y sería el síntoma por el cual ya el COVID empieza a debilitarse en la población, ¿no? Cuanto más posibilidades de contagio tiene el virus es porque está perdiendo fuerza y se encuentra con una resistencia que son los anticuerpos. Bernie, usted me dice 8.000 bajas transitorias por el Sí. tema del COVID. Puede parecer, en cuanto a la cantidad de policías, poco, pero también puede parecer mucho en cuanto a las necesidades de dar seguridad. No, esas son dos cosas distintas. Yo lo que le estoy diciendo No, pero por eso le pregunto lo que veo es que 8.000 contagios ahora evolucionan de una manera totalmente distinta a hace un año atrás, cuando la policía no estaba vacunada. Hoy justamente empezamos con la tercera dosis para la policía, cuando la policía no estaba vacunada. Cuando la policía no estaba vacunada estábamos lamentando entre 2 y 3 muertes por día en los peores momentos. Hoy, después de mucho tiempo, lamentamos la baja de un policía. O sea que hay una diferencia en lo que era el pico de COVID con vacuna
y el pico de COVID sin vacuna. Por suerte, la provincia de Buenos Aires hoy está logrando objetivos que son de los más altos a nivel mundial y eso nos da la tranquilidad de saber que por el momento el sistema de salud está funcionando y muy bien. ¿Qué es lo que puede pasar adelante? Nadie, absolutamente nadie puede garantizarlo. Yo recuerdo cuando empezó los primeros casos de COVID, la pelea era que el pico lo tenemos en una semana, en 10 días, en 15 días, pasamos 1 año y medio esperando el pico. Entonces, nadie puede predecir lo que va a pasar. Lo que sí podemos decir es que la provincia de Buenos Aires consiguió la vacuna, está vacunando con 1 y 2 dosis y que es fundamental, y esto se lo digo a los padres, fundamental tener confianza y vacunar a los chicos. Está totalmente demostrado que la vacunación en los niños es extremadamente beneficiosa para el resto de la población. Estamos por empezar el año lectivo, así que es fundamental tomar la conciencia y vacunar a los chicos, ¿no? Que es la parte, el grupo etario que más falta vacunar. Bernie, nos metemos en el tema de la inseguridad. Usted dijo, creo que en Infobae, que el delito estaba bajando. Cuando pasan estas cosas, a mí me da la impresión, lo dije al comienzo del programa, que la gente evalúa si baja o no el delito, pero con lógica de cada uno, ¿no? De acuerdo a lo que pasa en su casa, en su barrio, claro, o en la ciudad. Entonces, cuando usted dice eso, la gente dice, pero qué inseguridad, mirá lo que nos pasa a nosotros. Pero mire, no tenga ninguna duda. Lo que pasa es que usted cuando ejerce una acción, tiene que no solamente ejercer una acción, sino control y resultado. Entonces nosotros sabíamos cuando comenzó la pandemia, primero que teníamos una provincia que estaba en una crisis de seguridad, ¿sí? No lo dice quien le habla, sino lo dijeron los representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que son todos los legisladores. La primera medida que hizo la Cámara de Diputados y el senador de la provincia de Buenos Aires fue declarar la emergencia en seguridad. ¿Qué quiere decir con eso? Que la seguridad de la provincia de Buenos Aires estaba al tope de las necesidades de los bonaerenses. A eso se le agregó la pandemia. Las experiencias en el mundo dicen que cuando cae el PBI aumenta automáticamente la inseguridad. La Argentina tuvo su caída de PBI más grande, acá hay economistas que pueden hablar de eso mejor que yo, más grande, peor que la del 2001. Y sin embargo, a contramano de lo que ha pasado en la gran mayoría del mundo, nos preparamos para eso y logramos bajar en el año 20, no, en el 21, perdón, el 20 no lo tomamos en cuenta porque fue la pandemia y hasta los ladrones se guardaron. El 21, por eso, el 21 que la Argentina recuperó su normalidad, bajamos el 25%. Ahora bien, si usted está acá arriba y baja el 25%, es mucho, pero todavía le falta muchísimo. Esto es lo mismo, mire, si usted tiene el 50% de inflación y bajó el 20% al 25% es un montón, pero todavía el 30, el 40 es mucha inflación. Bueno, nosotros hemos bajado el 25%, todavía nos falta bajar el resto, que no se hace de manera milagrosa, donde ya empiezan a intervenir otros factores que no son exclusivamente la policía, tiene que ver con factores culturales, la educación, el respeto, la autoridad, los valores que se incorporan en la escuela, ya dijimos, y no olvidemos que cuando todo eso falla, siempre hay un dique de contención que es importantísimo y que funciona como tal en los países donde la justicia funciona bien, que es el servicio de justicia. En un país donde la justicia está tan cuestionada por cómo funciona, obviamente que se traspase ese dique de contención y tenemos los problemas que tenemos. La gente, ahora, después vamos a ver 3 casos distintos para analizar con usted vinculado con la inseguridad y la violencia. Ahora, cuando pasa esto, la gente dice, con los hechos de inseguridad, por un lado, le reclama a usted al poder político más tiene inseguridad, pero razón. por otro lado dice, los que roban estuvieron presos hasta hace poco, salen, roban y matan, digamos. Bueno, es como por eso la gente dice, me parece ¿de qué me van a hablar a mí? A ver, me parece que eso ya no se discute, eso nadie puede discutir que eso es una verdad de pedregullo. Bueno, lo que pasa es que hace 2 años, 3 años que estamos discutiendo el mismo tema y la verdad que yo no veo ningún representante de la justicia sentado en esta mesa dándole explicaciones a la sociedad qué es lo que está pasando. Yo creo que la publicidad de los actos de gobierno, en el caso del funcionario, de un funcionario público, no es una opción, es una obligación. Y por eso estoy acá siempre rindiendo cuentas y diciendo y contestando las inquietudes que cualquier periodista tiene. Ahora, yo no veo ningún representante del Poder Judicial en una mesa sentando y explicándole a la sociedad cómo puede ser una persona que robó, está detenida 24 horas, sale y mata.
que alguien nos explique qué es lo que pasa. Entonces, por eso dije, nosotros hemos bajado el 25%, seguimos trabajando, pero la seguridad no es un concepto abstracto. La seguridad es un concepto dinámico, multiagencial, multidisciplinario, donde se encadenan diferentes factores que tienen que trabajar de manera coayudante y complementaria. Cuando uno de esos factores falla, la ecuación no se suma, se multiplica. Entonces, tenemos que empezar a interpelar a aquellos actores que necesitan estar acá en una mesa rindiéndole cuenta a la sociedad. Bernie, entre ellos la justicia. Yo quiero tomar un par de casos distintos. El primero es, que vamos a ver ahora, este hombre, este vecino, la impotencia le genera que saca una reja, ahora lo vamos a ver, ahí está, saca una reja y se la tira a los motociclistas que pasan buscando, ahí está, a los ladrones. Yo creo que la gente siente una impotencia entre los robos, porque además muchas de estas cosas pasan en los barrios donde hay gente de lo más humilde. El lugar más, no tenga ninguna duda. Este hombre está desesperado. No tenga ninguna duda que el sector de la sociedad que más sufre la inseguridad es justamente en los barrios vulnerables. Y esto tiene que ver cómo ha mutado el delito. Nosotros, las grandes bandas, por ejemplo, las hemos perseguido, la hemos detenido y están encarceladas. Fíjese, el peor de todos los delitos desde el punto de vista de la acción psicológica colectiva en la sociedad es el secuestro. En la provincia de Buenos Aires hace 7 meses que no tenemos un secuestro, cuando nos tenían de rodillas con los secuestros. ¿Qué pasa? Esto quiere decir cómo va mutando el delito. El delito antes era más profesional, se buscaba ganancias más grandes. Ahora es totalmente amateur con ganancias mínimas. Y en esta imagen, acá usted está evaluando con toda razón la impotencia, pero acá hay algo peor. ¿Sabe qué es lo peor? Que esa persona, ese hombre de bien, que seguramente es un trabajador y obra de la mejor manera porque ni siquiera las motos son de él, si le hubiera pasado algo a esos motociclistas, si llega a matar a uno de ellos. Hoy está preso mientras los ladrones están libres. Eso es lo que tiene que interpelar la sociedad. Yo creo que la sociedad falta interpelar, porque cuando hablamos de los problemas de la justicia, siempre nos trasladamos a los problemas judiciales que tiene la política. Y me parece que los problemas que tiene que resolver la justicia son los problemas del hombre común, los hombres de a pie, que el que robó no salga en 24 horas y mate como el otro día al taxista que le robó el auto y había estado hacía menos de 20 días detenido. Bueno, ¿quién tiene que dar esas explicaciones? Invite a algún juez o al juez responsable, invita al juez responsable no que es lo sencillo, liberó. invitamos, pero no es sencillo. Que venga el juez responsable que lo liberó y que dé las explicaciones, porque yo no encuentro ninguna explicación. Bernie, en muchos casos se da en estos barrios que usted escucha decir, bueno, nosotros sabemos dónde viven los que nos afanaron. Viven acá, en tal lado. En muchos casos van y recuperan lo que le robaron los vecinos, con un riesgo grande. Pero dice, si nosotros sabemos, ¿cómo no lo sabe la policía del barrio? ¿Cómo no lo saben los jueces? Mire, yo le doy un caso. Hoy detuvimos a por un robo que sucedió hace más de 2 meses y medio, que estamos pidiendo el allanamiento y después de 2 meses y medio nos dieron el allanamiento. Tenemos así pilas, busque un juez. ¿Cuándo fue? Ayer, hace 48 horas que estamos buscando un juez de garantía para hacer un allanamiento y lo tuvo que dar el fiscal de oficio porque el juez de garantía está de vacaciones, o jueza de garantía está de vacaciones, nadie sabe dónde está. Entonces, creo que el gran debate, el gran desafío que nos queda por construir de vista hacia el futuro es la interpelación al servicio de justicia. Y cuando digo interpelación al servicio de justicia, por eso no quiero limitarme solamente a la justicia de Comodoro Pi, sino a la justicia que tiene que darle a cada quien lo que le corresponde, porque eso es el significado de Ulpiano en cuanto a la justicia. Y es el ciudadano a pie que hay que darle las respuestas, no solamente respuestas, sino porque esto se soluciona con justicia. Los países que menos problemas de seguridad tienen no son los que más policías tienen, son los que mejor servicio de justicia ejecutan. Quiero hacerle ver otro caso. Esto tiene que ver con la violencia en los boliches, que fue lo de Brian en Pilar, donde, bueno, es un tema recurrente. ¿Cuántos años, ahora lo vamos a hacer, cuántos años hace que venimos hablando de la violencia en los boliches, de la gente joven? Acá los que muchas veces se reclama es, pero si se sabe que hay violencia, ¿por qué no hay policías en el lugar? Pero digo, es un hecho común en la Argentina, ¿no? La violencia en los boliches del conurbano. Yo creo que la sociedad está pasando
de manera en algunos sectores por una etapa de violencia totalmente injustificada. La mayor preocupación que tuvimos, sabíamos que este año íbamos a tener una temporada récord, donde íbamos a tener 14 millones de turistas durante la temporada concentrados a lo largo de la costa bonaerense, y nuestra gran preocupación era llevarle tranquilidad a los padres de los adolescentes que van a disfrutar no solamente de la playa, sino de toda esa movida nocturna, más después de haber estado 2 años prácticamente encerrados. Trabajamos fuertemente junto con la Cedronar en lo que tiene que ver con concientizar a las cámaras que nuclea a toda la movida nocturna, boliches. Hemos puesto especial énfasis en eso para llevarle esa tranquilidad y ha dado un resultado muy bueno. Y creo que esa experiencia hay que trasladarla al resto de la provincia y del país, ¿no? Cuando uno trabaja directamente, porque estos conflictos comienzan adentro del boliche. Y la verdad que al bolichero no le importa lo que le pasa al que consume, sino le importa que consuman. Y si esto se frena, donde se genera la génesis del problema, el resultado es totalmente distinto. Fíjese que todos estos problemas comienzan adentro del boliche. Bueno, en eso trabajamos y creo que hemos encontrado una beta que ha sido muy positiva, lo estamos viendo este verano y creo que ese es el camino. Bernie, ¿algún avance en la investigación? ¿Qué se sabe del exjugador de rugby que lo asesinaron quebrando el cuello? Sí, no puedo decir porque está en plena etapa de investigación. No podría adelantar lo que se está... ¿Pero están cerca de encontrar a los culpables? No con la velocidad que me gustaría. Eso ¿a quién va la...? No con la velocidad que me gustaría. No, es un caso que parecía muy simple, creo que está encaminado en cuanto a la responsabilidad, pero hay que probarlo. Lo más difícil es probarlo, sí. ¿No? Hoy hubo un robo en un country en Presidente Perón, donde hacía mucho que no veíamos esa hazaña, porque a la mujer le arrancaron las 6 uñas. ¿Hay alguna pista sobre eso? ¿O? Sí, bueno, también estamos investigando, pero fíjese que la gran mayoría de todos los country... Pero no tiene esa hazaña los robos. Sí, de todos... ¿Sí? No, digo que la gran mayoría de todos esos robos siempre están involucrados de manera directa o indirecta los que están encargado de la seguridad, porque ahí no está la policía. Y obviamente que lo que usted bien dice, nosotros lo que estamos viendo es un delito cada vez más amateur y mucho más violento, porque la manera de resolver esa situación es con violencia. Bernie, ¿cómo se lleva con Aníbal Fernández? Porque con Frederick, que era ministra de Seguridad de la Nación, eran cortocircuitos, se peleaban, y con Aníbal... Mire, la verdad que no es una... Yo siempre digo, el gobierno no es un club de amigos. Sí. Yo con Aníbal tengo el máximo de los respetos, hemos sido compañeros en la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y hoy es un ministro que nos escucha, que nos promete que nos va a ayudar, porque tenemos que... los problemas de seguridad de la provincia de Buenos Aires necesitan del acompañamiento del gobierno nacional. Yo recuerdo cuando era secretario de Seguridad de la Nación, tenía 5.000 gendarmes de manera permanente en el conurbano bonaerense, que hoy no los tenemos, y hay un compromiso de que van a estar. Porque usted se peleaba y le recriminaba a Frederick. ¿A Aníbal le recrimina? Yo no me peleaba. Bueno, le recriminaba a Frederick por la falta. Claro. ¿Y a Aníbal le recrimina o no? Sí, obviamente. Lo mismo que yo nunca digo en on lo que no puedo decir en off. Entonces, solicito permanentemente el acompañamiento de las fuerzas nacionales para hacer las transformaciones que necesitamos, y máximo en una situación como la que le estoy contando ahora. Fíjese, tenemos gran parte de nuestra fuerza policial desplegada cuidando 14 millones de turistas que van a estar en la costa. Tenemos 8.000 efectivos fuera de servicio. Obviamente que necesitamos el acompañamiento de las fuerzas federales, porque la provincia de Buenos Aires tiene un déficit de policías extremadamente severo. Fíjese, ¿sabe cuántos policías usted tiene en la provincia de Buenos Aires cada 100 cuadras? 2. Entonces, obviamente nadie puede negar que la necesidad de policías es muy grande. Lamentablemente, a diferencia de otras actividades, usted no puede contratar policías por afuera. ¿Qué quiero decir? Viene la pandemia, usted puede contratar médicos que antes no estaban en el sistema público y los contrata para que se incorporen al sistema público. Lamentablemente, la profesión de policía es una profesión solamente que genera el Estado. Formar un policía lleva tiempo, y por eso el gobernador, por primera vez, va a duplicar la capacidad operacional
en la calle de la policía en los próximos 2 años. ¿Qué quiero decir? Que de los 90.000 policías que tenemos desplegados en toda la provincia de Buenos Aires, afectados al sistema de seguridad en el conurbano bonaerense, por sobre todas las cosas, son 30.000. Nosotros vamos a formar 20.000 este año y 20.000 el año que viene. Es algo que no existe antecedentes en ninguna policía del mundo. Bernie, tengo que ir cerrando. Recompuso, no sé si llama no sé cómo estaba la relación, pero ¿tiene mejor imagen ahora de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner? Porque en su momento parecía dolido con los dos usted. Es una cuestión de imagen, ¿no? Es una cuestión de que tengo diferencias y no es una cuestión... ¿Con Alberto Fernández la sigue manteniendo? Yo tengo diferencias, sí, por supuesto. ¿Políticas o diferencia de cómo se maneja el gobierno nacional? Bueno, eso es política, ¿no? Sí. Tengo diferencias. No sé si son buenas o malas, si tengo razón o no tengo razón. Pero tengo diferencias y las expreso y no me da miedo. ¿Y lo habló con él? ¿Se lo dijo en la cara? No, no tuve oportunidad. Ojalá pudiera tener la oportunidad de poder conversarlo. ¿Y con Cristina? No, hace rato que no hablo. ¿Está dolido con ella? ¿Está rota la No es rota. Yo es una de las personas que más respeto en la vida, una de las personas que más quiero, una de las personas que considero que es la única que tiene una visión estratégica de país que necesitamos. ¿Pero no actuó bien con usted? Yo no personalizo las cosas. Últimamente estoy bastante alejado de eso. ¿Va a ser candidato en el 2023? Escuché uno se prepara para eso. ¿Pero para el candidato a qué? ¿A presidente, a gobernador? A ver, la responsabilidad de un militante es prepararse para ejercer los mayores cargos de responsabilidad. No hay mayor cargo de responsabilidad para transformar una realidad que la presidente de la Nación. Y para eso no me preparé ahora, me vengo preparando hace 30 años. Hace 33 años que estoy en el mismo espacio político, militando de la misma forma, con las mismas convicciones y con coherencia, porque yo puedo resistir el archivo de los últimos 33 años y no va a encontrar una sola incoherencia. ¿Pero candidato a qué? Para presidente, sí, claro, por supuesto. Claro. Eso no quiere decir que vaya a ser candidato, uno se prepara para eso. La última, yo me estoy por ir de vacaciones en febrero y lo que me gustaría es... ¿Lo puedo acompañar? Unos días. No, lo que me gustaría que me explique cómo tengo que trabar una sombrilla para que no se la vuele un helicóptero. Bueno, la verdad que, mire, la verdad que yo creo que... No, porque usted dijo... Yo creo que, a ver, yo creo que me asombra, yo entiendo que en el verano no haya noticias, me asombra que lo que haya sucedido haya sido noticia por mucho tiempo. Ahí la noticia, la verdad, es ver un ministro que con 42 grados a las 2 de la tarde está trabajando. A ver, nadie le recrimina eso. Primero tendría que explicar a su piloto que si se acerca un helicóptero vuela la sombrilla, bueno, vuela había una situación que ameritaba que diera vuelta y viera qué pasó. Lo que pasa que en ese momento están volando los aviones con carteles, están los que hacen eso con vela, como se llama, entonces hay que volar en diferentes... Después se le agarró por los que tienen la sombrilla. Bueno, solo una sombrilla de cemento impide que un helicóptero... Bueno, es una manera, obviamente que si hubiera pasado algo, me hubiera sentido extremadamente responsable. Eso iba. Si hubiera pasado algo, más allá de discutir, me hubiera sentido extremadamente responsable, porque yo no le saco el culo a la jeringa, yo asumo la responsabilidad que me compete. Obviamente que yo iba mirando en el asiento de atrás, pero jamás soy de aquellos que deligan su responsabilidad. Siempre asumo la responsabilidad que me otorga el cargo y me hago responsable de todo aquello que hago. Obviamente, y agradezco a Dios que no pasó nada, es una... A ver, ¿usted alguna vez fue con la sombrilla a la playa? Sí, se la vuela el viento, imagínese un helicóptero. ¿Nunca se la voló? Sí, pero siempre tuve miedo de que le caiga a ver, no quiero justificarme, sí. No quiero justificarme. Si hubiera sucedido algo, me hubiera sentido extremadamente responsable. Sí. Gracias a Dios no pasó. Lo importante es que por primera vez hay un operativo de seguridad en la costa que es modelo. No va a encontrar un solo turista más allá de esa triste anécdota, digamos, porque no deja de ser una triste anécdota, que se queje o que no tenga una mirada positiva sobre el operativo de seguridad que hemos realizado. Pero vio que yo no se hincapié en nada, simplemente le pregunté que me enseñe cómo plantar una sombrilla. Bueno, ahora vio que por algo ahora se usan los tirabuzones, pero vuelvo a repetir, más en Montehermoso se la lleva el viento, pero más allá de todo eso, me parece que la noticia es que por primera vez de mucho tiempo la policía recupera sus helicópteros. Antes se alquilaban, no solamente se alquilaban, sino después aparecían en Paraguay y que habían sido utilizados para operaciones
de tráfico de drogas, porque no se olvide que el último helicóptero que tuvo la policía bonaerense apareció pintado como policía bonaerense traficando droga en Paraguay. Noticia debería ser que tenemos todos los helicópteros volando, que gracias a esos helicópteros, ¿sabe dónde veníamos ese día? De apagar el fuego en Miramar, que si no hubiéramos tenido los helicópteros todavía estamos lamentando la pérdida de uno de los espacios más lindos verdes que tiene Miramar, que es el parque energético. En 31 de diciembre con esos helicópteros estuvimos trabajando todo el día para apagar el incendio que había en San Fernando. Con esos helicópteros trasladamos heridos, trasladamos órganos. Es la función que tenemos y bueno, como decía el general Perón, para cerrar, ¿no? El que quiere gestionar con resultados exitosos tiene que exponerse. El que quiere resultados mediocres que no se exponga y el que no se quiere equivocar que no haga nada. Yo no tengo por opción no hacer nada. Yo siempre estoy tratando de resolver los problemas a los bonaerenses. Cerramos, pero ya que estamos con la playa, ¿la policía bonaerense puede hacer algo para evitar los accidentes mortales de cuatriciclo o es un terreno donde ustedes no tienen injerencia? No, porque eso es tránsito, eso es responsabilidad de tránsito. Hay algunos intendentes que han tomado medidas, aquellos que no han tomado medidas y han dejado librado a la suerte de los que usan los cuatriciclos han tenido problemas y los últimos accidentes fueron en lugares privados donde ni siquiera el tránsito de la municipalidad puede ingresar. Gracias, Bernier. Por favor. Bueno, a ver, pasamos del tema inseguridad al tema internacional, ¿no? Con lo que adelantamos en el comienzo, ¿no? Lo que está pasando con la política exterior de la Argentina, está Forí, que ha sido canciller, está Eduardo Valdés, que ha sido integrante de la Cancillería, diplomático. Forí, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Valdés? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? A ver, pasamos de el bochorno, no sé cómo calificarlo, lo que pasó en Nicaragua con la aparición de uno de los iraníes responsables, o sindicado como responsable, autor intelectual del atentado contra la AMIA, donde no lo vio el embajador nuestro. De ahí pasamos a tener una relación estrecha con los Estados Unidos, a pedirle ayuda para negociar con el Fondo Monetario y juntos hicieron una presentación que fue bienvenida en la OEA para que se renueven las alertas rojas de Interpol. ¿Qué es lo que pasa con la política exterior? ¿Cómo lo definiría usted? A ver, hay en todos los observadores una gran desorientación de dónde está Argentina. Esto de algún modo quedó claramente reflejado en el diálogo que tuvo el canciller Cafiero con su homólogo norteamericano, que le planteó las dudas o los temas que inquietan a un país clave a nivel internacional o mundial, como son los Estados Unidos. Nosotros tenemos hoy una política exterior que es rara. Nosotros no estamos actuando a pleno dentro del Mercosur, no tenemos una buena relación con Chile, tenemos una relación dispar con Colombia, México, que es un país que podría tener alguna sintonía en algunos términos de progresismo, pero al mismo tiempo México tiene todo su compromiso dentro de la alianza con Canadá y Estados Unidos. Y a su vez nosotros aparecemos haciendo gestos desorientantes frente a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba. Lo que pasó con la presencia del iraní es triste, es trágico, porque todos los argentinos estamos comprometidos en lograr el esclarecimiento del atentado a la AMIA. Ahora, en el medio de una situación mundial muy delicada, que es la que se está suscitando ahora entre la Unión Europea, Ucrania, Rusia y los Estados Unidos, el presidente va a llegar a Rusia prácticamente cuando está todo muy caliente en este momento en esa región. Y además tenemos todas las cuestiones que tienen que ver con China. Entonces, el mundo o los países que tienen intereses concretos en Argentina, con Argentina, están un poco desorientados de dónde nos vamos a parar. Y esto es lo que nos pregunta. Valdés, ¿dónde estamos parados? Yo creo que estamos parados donde queremos estar parados. Cuando empezamos la campaña del Frente de Todos, nosotros dejamos bien en claro que la integración regional era una política a la cual íbamos a caminar. El resultado es que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe eligió por unanimidad a Alberto Fernández. Yo entiendo este video, pero hace 15 días, lo votó desde Sebastián Piñera y Uruguay con la calle Pou hasta Cuba, Venezuela, Nicaragua. Por unanimidad fue elegido Alberto Fernández
como el presidente de la CELAC. ¿Saben qué es la CELAC? La CELAC es la organización más importante que tiene hoy América Latina. El primer presidente de CELAC cuando se funda fue Sebastián Piñera. El último es Andrés Manuel López Obrador. Y ahora Argentina pretende darle un dinamismo regional que es muy importante. Entonces, de ahí empezamos. Continuamos con, creo que el presidente debe haber viajado, yo me acuerdo, el primer viaje que tuve con el presidente fue a Israel, enero del 2020. A Israel, al 75 aniversario del Holocausto. A mí me sorprendió, fue uno de los lugares donde más aprendí política internacional. Lo que me sorprendió fundamentalmente es que estaban todos los líderes de los países que habían ganado la guerra, todos los presidentes, y el presidente de Alemania más el presidente de Italia. Y lo sorprendente que frente a esto estaba Estados Unidos, estaban todos, el gobierno de Israel, Benjamín Netanyahu, que era el primer ministro, y el presidente de Israel, a quien pusieron en el lado de ellos fue a Vladimir Putin. ¿Saben por qué? Por encima de que Putin era amigo de los peores enemigos de Israel. ¿Saben por qué? Porque le reconocían a Rusia que fue quien liberó de Auschwitz en la Segunda Guerra. O sea, las relaciones son permanentes, no son transitorias de acuerdo a cómo me está yendo hoy. Nosotros somos multilateralistas. Creemos que es necesario tener relación con todos los países del mundo. Y en ese sentido creemos en la democracia y en los derechos humanos. Son los valores que la política exterior argentina, encabezada por el presidente de la Nación, ha decidido llevar adelante. Tenemos resultados, fíjense, vamos a Estados Unidos, nuestro canciller ha estado ayer, antes de ayer fue, ahora vamos a Rusia, después vamos a China. Es una política exterior de país que decide relacionarse con el mundo. No significa que relacionarse con un país es tomar los enemigos del otro país. No es así, no es así. Eso lo aprendimos de Juan Perón en adelante. Creemos en esta política, somos multilateralistas y, como diría Francisco, somos de construir puentes. No nos gusta plantear muros. No nos gusta. Y no vamos a permitir la intromisión, no nos gusta que un país se intrometa en la política interior de otro país. Foría, ¿a usted no le gusta el multilateralismo? No, yo creo que el multilateralismo hay que saberlo usar, forma parte de la vida internacional, pero acá lo que está en juego es que no es el no intervencionismo en otro país. Hay en la región 3 países que claramente violan derechos humanos, no son democráticos, tienen elecciones que no son transparentes, se perpetúan en el poder, pero además de toda esta mecánica de la política, su gente la está pasando muy mal. En Cuba desde hace más de 70 años, en Venezuela hemos visto los últimos años el deterioro de que un país como Venezuela, rico en petróleo, no le pueda dar nafta a sus propios ciudadanos, además que no tienen alimento, no tienen medicamentos, toda una cantidad de deterioro. Y lo que pasa en Nicaragua es patente, que ha puesto preso a todos los dirigentes políticos para poder tener estas elecciones. Argentina lo que tiene que tener claro es con quién quiere vivir. O sea, para mí, como yo hoy soy un particular, fui canciller, fui diplomático, ya no lo soy más. Como la experiencia, para mí Argentina tiene que estar asociado a sus vecinos, a Brasil en primer lugar, a Chile, a Uruguay, a Paraguay. Estos son los países que nos van a ayudar a crecer y a generar credibilidad. Hoy la Argentina tiene una crisis de su credibilidad, porque un día dice A, al día siguiente dice B. Esto que usted planteaste, Edgardo, de que primero estuvimos en lo de en Nicaragua con esta cuestión de Moshen Rezá y todo eso, después fuimos a Estados Unidos y dijimos, bueno, a ver, ¿cómo pueden andar? Bueno, Valdés habla, usted dice que eso es multilateralismo. No, vamos a ser claros. De credibilidad se pierde cuando se intromete en otro país. Credibilidad se pierde cuando un país se mete a interrumpir el proceso democrático de Bolivia, que es precisamente un país limítrofe, regional e integrante del Mercosur, como recién acaba de decir el ex canciller Forí. Eso se llama no respetar a otro país. Nosotros jamás, frente a eso, el presidente electo de Argentina
sabiendo que era Donald Trump quien gobernaba Estados Unidos y sin pensar que podía perder la elección, decidió abrazar a Evo Morales y a Álvaro García Linera y salvarles la vida. Y debo decir que el canciller Faurí, en ese momento, fue quien ayudó a que en el espacio aéreo de Brasil pudiera pasar el avión de México que había venido a salvarle la vida. Digo esto porque el Grupo de Lima, que sí pertenecía a Argentina en ese momento, le impidió poder pasar con el avión de México con Evo Morales y Álvaro García Linera dentro del avión. No podía salir ni por Perú, ni Colombia, ni nada. Porque el Grupo de Lima no actuó en eso. Pero quiero decir, bueno, es público que Perú, que Colombia y que no le permitieron pasar. Entonces yo quiero decir, es público también que Argentina inmediatamente reconoció a la dictadora Áñez. Eso no lo haría este gobierno. Eso se llama multilateralismo, respeto a la democracia y respeto a la no intromisión en asuntos internos de otro país. Nosotros en el caso de Bolivia seguimos la evolución, tratamos de acompañar. En el caso de Evo Morales... Pero reconocieron inmediatamente a la dictadora Áñez. No, cuando evolucionó la situación, la señora no era la dictadora, era la vicepresidenta segunda del Senado y tardó unos días en a ver cómo llegaba. Pero fue un golpe de Estado, Jorge. No, a ver... Un golpe de Estado, lo reconoce la comunidad internacional. Me parece que es arriesgado decir porque ellos siguieron sus mecanismos. Una gran mentira que acusaron de fraude en las urnas que le acusaban de fraude, ganó por el 97% Arce Choquehuanca. Se habían peleado mucho dentro de la interna del MAS entre Evo Morales, otros sectores, la gente de... No, pero se ganó en primera vuelta, como ganó Arce y Choquehuanca después. Las elecciones fueron suspendidas y el cómputo fue suspendido y los observadores de la OEA... El secretario general de la OEA, Almagro, al cual ustedes apoyaron permanentemente, fue el que decidió inventar el fraude en Bolivia. No lo inventamos. Toda la comunidad internacional después repudió esa actitud de la OEA. Nosotros acompañamos a Bolivia como un país vecino. Acompañaron el golpe. No, nosotros acompañaron el golpe, lo reconocieron, fueron el primer país que reconocieron a Áñez. Habían hecho dentro del esquema constitucional. El primer país que reconoce a la dictadora Áñez fue Argentina, háganse cargo. ¿Cuál es el lugar que corresponde a Argentina? Eso se llama no tener un lugar en el mundo, aprovechar la vecindad para mandarle armas y balas para hacer el golpe. Ahí corrección, nosotros no hemos mandado armas para nada. Una de las fuerzas de seguridad lo denuncian los propios... lo denunció el propio país, el propio Bolivia. Pertrecho y está en discusión en un foro judicial que tendrá... lo denunció el presidente de Bolivia, Arce. Hoy lo denuncian a la luz de otros acontecimientos. No sé a qué acontecimientos. Aparecieron las municiones que faltan en la Argentina. Pertrechos. Aparecieron las municiones que faltan en la Argentina. Eran las postas de bombas. Entonces yo lo que digo es... yo entiendo, muchachos, yo vi todas las... Pareciera que todo... Y la verdad, debo decir, con respecto a Nicaragua, nosotros cuando se detuvieron los primeros dirigentes políticos, retiramos el embajador. Daniel Capitanich fue convocado a la Argentina. ¿Y volvió? Pasó 2 meses y pico y volvió a Nicaragua. Digo yo, estoy frente a un diplomático de carrera, gran diplomático, quizás el mayor especialista en protocolo que tiene la Cancillería Argentina. Eso es como una minimización. No, porque quiero preguntar el protocolo, Jorge, no te minimices cuando no escuchás. ¿Qué puede hacer un embajador cuando lo invitan a la asunción de un presidente si nunca a nadie, ni al jefe de Estado, le dan la lista de quiénes van a ir? Y después, ¿qué es las alertas rojas? ¿Quién es quien debe interceder para detener a alguien que Interpol requiere? La Policía Federal de cada país. O sea, Interpol en Nicaragua es la Policía Federal de Nicaragua. No es obligación del embajador que se enteró en ese lugar y después que se fue. Bien, pero ¿quién era el que estaba? La lista se publicó el día anterior. Tiene nombre y apellido en Nicaragua. Es la policía nicaragüense, no el embajador argentino. Nosotros entiendo lindo como y nosotros cuando tomamos lindo como burbuja mediática decir eso, pero esto es mentira. La denuncia. Él tenía la lista desde el viernes, o sea, no tenía la lista, no tenía la lista. Tengo todo para creerle al embajador. El viernes los nicaragüenses publicaron quiénes vienen. De algún modo ¿cómo el viernes? ¿Cómo no? ¿En dónde está esa publicación? Bueno, ¿En dónde está? En los medios
que el viernes esto se publicó, Pero- él lo único que tenía que hacer es decirle, mire, No, el ustedes tienen único allí- que... allí No, es que él no tiene que hacer... No es función, a salvo que vos Sí, hayas ¿cómo que sido no? Sí. embajador y decime a quién denunciaste vos cuando fuiste embajador. Cuando fue el caso del que fue de Irán a Rusia, el embajador nos alertó, miren que está viniendo fulano tal que está en la lista de nuestras alertas rojas. Inmediatamente se le instruyó. Pero al sí embajador. estando en la Argentina. ¿Cómo sigue estando en la Argentina? Vos estando en la Yo en Argentina. la Argentina, pero el embajador Ah, en Rusia. Pero Y el perdóname. embajador fue y se presentó ante la perdón, Cancillería rusa. y lo detuvo la policía. No lo detuvieron, Bueno. pero Argentina cumplió Es que con la su policía, rol. quien debe detener la policía no, local. es que nosotros tenemos la obligación de alertar. Me gusta como burbuja mediática. No, quiero decir, burbuja mediática valoro no. Hay que países a la que han Argentina hecho la hayan la votado denuncia. por unanimidad. Es la política principal que llevamos desde el primer día. ¿Ustedes se acuerdan Pero esto que Alberto que decís de Fernández, la- siendo candidato, decidió ir a visibilizar la detención de Lula ilegal en Brasil? Decidió hacerlo cuando todos los expertos en diplomacia decían que era entorpecer. Bueno, para nosotros era mucho más importante la detención ilegal de un expresidente de Brasil y lo hicimos. Y después nos abrazamos a Evo Morales y a Álvaro García Linera para que pudieran sobrevivir a la intención de matarlo. Pero, Eduardo, Esa si política siguiéramos ese dio lineamiento como que vos corolario el planteás de no respeto de que por unanimidad los líderes políticos de América Latina lo eligieron Alberto Pero Fernández. es que en la CELAC hay que tomar las decisiones por unanimidad. Pero Si es que no, por eso- y si no, no puede son- ser. Y eso fue todo un proceso negociador Pero, que perdón. hubo que volver dos ¿Y por- veces para poder, y hubo una gestión de la diplomacia argentina para lograr que todos estuvieran- Exitosa. Sí, pero a ver, Ah, ¿para bueno. qué queremos estar en la CELAC? Para poder eso, para que la OEA no se entromezca más Es que en los la OEA asuntos es un internos de es el América organismo Latina regional para dar político golpe de Estado. importante. Y la OEA Para no ustedes no da les golpe. interesará, a nosotros nos interesa Bueno, que no haya nosotros golpe de valoramos Estado. lo que significa la OEA. Bueno. Es muy importante y es el lugar La donde OEA andan es más una vergüenza Estados y es Unidos. un bochorno en manos de esa parte Almagro. no la Es podemos un aceptar. bochorno en manos de Almagro. Se No sé, introdujo a ver, en la política de Almagro México. lo elegimos y lo reelegimos. No. Sí, está reelecto. Perdón, lo elegimos como canciller de Pepe Mujica. Y lo Y el reelegimos. propio Mujica se avergonzó públicamente Eso ya al año corresponderá por las a la políticas que estaba interna haciendo del Uruguay. Almagro. Lo que digo hoy, Pues lo la OEA lamento. es un elemento fundamental. Tenemos para defender coherencia la democrática, nunca nos Y van hay a ver algo que a me este gobierno y metiéndonos a querer hacer Hay un algo golpe que de yo Estado quiero en un país rescatar es, vecino. si no admitiéramos que se puede decir que en un país no hay democracia, no hay derechos humanos y no hay respeto a la libertad, nada hubiera pasado en Argentina en los años Nunca 80. puedo pensar que hay democracia y hay respeto a la libertad cuando nuestro país está involucrado en el golpe de Estado de un país Nosotros vecino como es Bolivia. no estuvimos Nunca involucrados puede. en ningún Están golpe de- denunciados en internacionalmente. ningún- hay una denuncia relativa a los elementos que fueron a Está Bolivia llevados denunciado la por el Gendarmería. gobierno Está bien, no estará ellos harán lo que Bolivia pero en la justicia al argentina. gobierno Yo quiero hacer una pregunta. de Mauricio mientras- Macri por haber enviado Es una armamentos decisión política. en un avión Nosotros no de mandamos gendarmería, aviones en una Llevaron postas de goma. Sí. A ver, yo quiero hacer una pregunta mientras le cambio un ver. micrófono a uno de ustedes dos que está con problemas. Opa. A mí me da la impresión, Valdés Furí, que con relación a los iraníes que dan vuelta por el mundo y que fueron acusados del atentado contra la AMIA, que ningún país se quiere meter en el quilombo, y estoy hablando por ahí países amigos o aliados de la Argentina, no se quieren comprar el quilombo de detenerlo o pedir la detención. Porque mire, Rezai pasó por Venezuela, que es aliado del amigo de la Argentina, pasó por Nicaragua, con buena relación con la Argentina, fue a Cuba, que tiene una excelente relación con el gobierno. Durante el gobierno de Espere, Néstor que Kirchner termino. fue detenido por las alertas rojas de Interpol en Inglaterra, Solem Maipur, quien era el embajador. Yo estaba de jefe de gabinete. No, pero- No. Esta misma persona... Edgardo, era el hay una explicación para eso. Era el jefe de Cancillería. ¿Sabes qué sucedió? Los ingleses lo detuvieron. ¿Y saben por qué los largaron? Al embajador, al que era el principal incriminado. Sí. Porque las pruebas de Nisman, de Galeano y todo eran insuficientes. Hay Hubo un un proceso elemento que hay que judicial tener en cuenta. que El memorándum Inglaterra, el de Reino Unido, los entendimiento libera a Solem Maipur. Creó una nota dentro de las alertas rojas. Está la alerta roja, el ciudadano, el funcionario, y hay un puntito abajo que dice existe un proceso negociador entre ambos países en virtud del acuerdo. No, proceso negociador existe hoy entre Estados Unidos e No, Irán. el entre proceso nosotros negociador e Irán. por el memorándum de No, entendimiento no que es verdad, ahora las alertas ha sido, rojas, eso, eso es el marketing electoral que les llevó, lo vi. que A les ver, llevó a, perdóname, a llegar a la elección. En Interpol lo tuve que Jorge. llevar como embajador en Francia, Jorge. que es la sede de Interpol. Y ahí, esa nota es la que hace que un país dice, mira, estos dos se están ¿Vos lo peleando. tuviste que pero llevar acá, a Francia?
Sí, yo ¿Como embajador? Como embajador. ¿Del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner? No. Sí, porque el señor fue embajador. En Portugal. Él es el embajador que más tiempo estuvo en ha Portugal. estado en Europa. En Portugal. Gobiernos de Dualde, Néstor y Cristina Kirchner. Es la parte que me toca como profesional de carrera. Como embajador. No, Jorge. Pero no, como ¿Qué es un embajador embajador en si no es el representante? En Interpol me presenté porque había una duda del organismo diciendo, si ustedes tienen este acuerdo firmado, ¿qué es lo que nos están pidiendo que tengamos en la alerta roja? En la gestión del presidente Macri dijo, no, señores, esto no es válido, porque este acuerdo está siendo declarado inconstitucional. Y de eso, pero los países prefieren evitarse el problema. Tengo Entonces, orgullo de la política exterior que está llevando adelante este gobierno. Yo tendría Como orgullo dije, de el una primer política viaje exterior que nos nuestro vinculara al mundo. El primer viaje nuestro fue a Israel al 75 aniversario, después fuimos a España, a Francia, a Italia, al Vaticano. En Alemania hemos estado 2 veces. Angela Merkel inclusive nos invita 2 horas más para conversar Esa de es qué la era, Argentina de que que querríamos todos los argentinos. La tenemos. Vinculada al mundo. Son, No, hoy son no los está. mismos países que nos No, están hoy no está. defendiendo en el Fondo Monetario Internacional, porque quiero contar que en el día de ayer, antes que ingresara el canciller argentino a hablar con el secretario de Estado norteamericano Blinken, estuvo el canciller de España, que le pidió expresamente para que Estados Unidos interceda en el Fondo Monetario Internacional para que no ahoguen a Argentina. España siempre ha sido muy solidaria con Argentina. Pero déjame terminar. Son los directores del Fondo Monetario Internacional, los representantes de Francia y de Italia le hicieron una presentación a la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional diciendo que no puede ser que a Argentina le quieran hacer bajar el déficit a números superiores de lo que el Banco Europeo hace para con sus propios países. Y por si faltaba algo en la política exterior argentina, es que en el G20, donde se juntan los 20 líderes más importantes del mundo, hace 2 meses, no hace tanto, en Roma, hubo 2 párrafos dedicados a favor de Argentina firmados por Joe Biden, firmados por Angela Merkel, firmados por Emmanuel Macron, firmados por los 20 países por unanimidad pidiendo porque Argentina no sea ahogada por el Fondo Monetario Internacional. Gran política de quien es el Sherpa de Argentina en el G20, el embajador Jorge Argüello, que durante 2 años trabajó ese dictamen. No es que se saca de un día para el otro. Como tampoco siempre es muy bueno que los países en un mecanismo multilateral como el G20 traten de ayudar. Bueno, somos multilateralistas. Pero a ver, por lo eso. Importante que es, frente al tema de la deuda, los Estados Unidos dicen, muchachos, presenten un programa más o menos consistente y sustentable, que a ver... Frente al tema de la podemos. deuda, lo que habría que haber hecho es no endeudarse con el Fondo Monetario Internacional Lamento por 50.000 discrepar. millones de dólares No, para los devolver en 2 años. 44.000 millones de dólares. 44.000 fueron millones de dólares para 34.000 devolver. millones de dólares para pagar No, la eso herencia te lo que habíamos contaron, eso te lo cuentan los que te hacen marketing, porque el propio Duhovne, el ministro de Economía de Macri, ustedes dijo pasaron la gran la virtud deuda que ha tenido eran el gobierno anterior, dejarlo sin deuda. 200, no, Perdón, está en dejaron televisión. 240.000 Perdón. millones de dólares. Edgardo, ¿puedo mandar para el programa que viene lo Sí, que dice mandalo por porque lo televisión tienen en el ellos programa marcado. de la Nación, el canal de la Nación, donde Duhovne dice específicamente que heredaron el país desendeudado? No, Digámoslo. a ver, la deuda, y tengo los papeles Desendeudado, de... lo dice Duhovne, no lo digo yo. 240.000 millones de dólares y 5% Eso es lo que te de... gustaría para justificar la barbaridad que hicieron. No, que es la el mundo realidad los mira para poder azorados. atender el El déficit mundo y el propio en el fondo ha ANSES, dicho que han el tomado una déficit deuda. que había Por con favor. todo el sector de las provincias, la deuda con que entró el presidente Macri, 243.000 Jorge, millones es de dólares. vergonzoso. Nada No es teníamos vergonzoso. deuda con el Fondo Monetario Ustedes se Internacional. habían estábamos liberado de la desendeudados. fonda, pero Es teníamos una deuda con el Grupo de vergüenza. París, Lo que tenían hicieron, todo el hicieron empapelado con el Fondo de deuda, Monetario Internacional con es un los títulos papelón, lo públicos. dice el Acá hay mundo. economistas No que lo pueden conocen. creer que en el mundo No, que el mundo lo nosotros tiene hayamos clarito. tomado Lo a que devolver nosotros 2 años, en 2 somos años, nosotros los que no 44.000 queremos millones creer. de dólares. Es una vergüenza. Pedido de Bueno, ayuda era... A propósito de economistas, porque le sacan el tema a ellos, ahora después de la pausa vamos a estar ya con Marina del Polleto, con Agustín
Datelis y con José Ignacio de Mendiguren. Le agradezco a los dos Gracias. que hayan estado hoy participando dos voces. Muchas Muchas gracias. Pausa y nos metemos en el tema que ya Valdés y Forí anticiparon, ¿no? La negociación con el Fondo Monetario Económico y la situación económica en la Argentina. No te lo pierdas. Bueno, nos metemos en el tema económico que ya lo veníamos charlando y discutiendo en la mesa anterior con Valdés y Forí. Y vamos a hablar con economistas, vamos a hablar también de Mendiguren. Nosotros dos economistas y un industrial, ¿no? No, y un industrial. Entonces, telas, vamos a hablar con zapatillas. economistas de Mendiguren Industrial. A ver, nosotros que somos los que tenemos más años de experiencia, hemos visto a todos los gobiernos negociar y recibir buenos deseos de Estados Unidos, de todo en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y todos terminan reclamando planes económicos sustentables que uno lo asocia con ajuste. ¿Dónde estamos parados? Un tema interesante lo que está pasando hoy, ¿no? De vuelta. Al fondo ya lo conocemos. El fondo nunca te va a pedir otra cosa que ajustar, gastar menos, porque no, sos vos el que tenés que llevarle qué respuestas tenés para salir de donde entraste. A lo que sí es cierto que la experiencia del fondo, cada vez que pidió ajuste, le fue mal, al fondo y al país. Si vamos a la última experiencia, fue con la Alianza, lo agarró a Machinea, le metió la tablita, bajamos los sueldos, después lo agarró a López Murphy, después lo agarró a Cavallo, hizo sacarle el 13% a los jubilados. Y estaban los mismos que ahora, ¿no? Estaba Patricia Bullrich, Machinea, López Murphy, Patricia, Lombardi, Sturzenegger. Y compraron, le bajaron el 13% a los jubilados, hicieron todo lo que les pidió. ¿Y qué hizo el fondo en el mes de diciembre? Le sacó el banquito, no le mandó 1.300 millones de dólares, porque nada era suficiente, y nos llevó a la peor crisis social, política y económica que recuerda el país. ¿Qué nos hizo a nosotros en el 2002? Bueno, por supuesto, no negoció, que nos decía todo lo contrario a lo que tuvimos que hacer. Yo estuve en una reunión con Arlon Sinn, representante del fondo, con Duhalde, con Remes y con Blecher. Y me acuerdo que le dijo, no hagan los planes jefes y jefas porque eso es déficit, y liberen el tipo de cambio, no intervengan con reservas. A lo cual Duhalde le dije, ni loco, ya liberamos el tipo de cambio en enero, casi más nos vamos al desastre, y usted sabrá de economía, pero yo de política, no hacemos los planes, se me incendia el país. El hindú no dudó, le volvió a repetir lo mismo, parecía tartamudo, no lo escuchó. ¿Qué sucedió al fondo? No solamente no nos dio un peso, sino que blindó a Brasil con 30.000. Acuérdense, blindó a Uruguay con 3.000, porque ya daba que la onda expansiva nuestra nos iba a matar. Sin embargo, la Argentina, pues un fenómeno especial y nada es comparable, ¿no? Decidió salir produciendo, no fuimos a ese ajuste y fue la única vez que el fondo cobró. Argentina levantó, el mismo año 2002 generó 16.500 millones de dólares de superávit comercial, eso estabilizó las variables económicas, después creció, recuperó la gobernabilidad de la economía. Acá estamos hablando de Aldo Ferrer, que siempre nos decía eso, lo importante cuando uno genera riqueza y no están los derivados financieros, bueno, y ahí al fondo le fue bien, de una sola vez cobró el 100% de su deuda. ¿Y ahora? Entonces ahora yo creo, primero, yo lo escuché a Forí, y hay que tener cara dura para decir esto, ¿no? Perdón que lo diga. Acá tengo cómo estaba la Argentina cuando nos dio 54.000 millones de dólares. Récord de déficit de la cuenta corriente, récord histórico, 30.000 millones. Récord de déficit histórico de la balanza de pagos, 13.000 millones. Récord de inflación, la más alta que teníamos desde la hiper. Y en ese momento, ¿qué número pidió para poner 54.000 millones de dólares? Y además con un perfil de vencimientos que alguien pensó, yo lo llamaría Toto Caputo, que venga, que diga qué fórmula vio para decir que con esa Argentina que se endeudaba podía este año pagar 19.000 millones de dólares, que me lo explique, que no lo explique. Y el año que viene 20.000. Un disparate. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo tuve una reunión junto con Sergio Massa, junto con Labaña, con Caldarelli, que era el representante del fondo, en noviembre del 2018. Ahí Aldo Piñanelli. ¿Te imaginas que nos sentamos con Caldarelli?
un perito mercantil hacía los números y le dijimos, Caldarelli, no cobrás. ¿Por qué? Mirá el perfil de vencimientos que pusiste, mirá lo que ya la Argentina debe y mirá el nivel de ingresos de la Argentina, su capacidad de repago. Estás muerto. Y salimos y se lo dijimos a la prensa en el 2018, no escondimos nada. El pobre Caldarelli no miró, ¿qué iba a decir? Era grosero lo que estábamos hablando. ¿Y sabe qué nos dijo? A nosotros nos pidieron un plan de estabilización y no un plan de crecimiento. Entonces, que hoy nos sentemos con el fondo, indudablemente me está pidiendo a mí lo que pidió. ¿Por qué no le llamamos eso que le mostró? ¿Qué le pidió? ¿Qué sustentabilidad pidió cuando prestó la plata? Y ahora me lo pide cuando tengo que renegociar el desastre que hizo. Hay incongruencia, ¿no? Ahora, bueno, Marina, ¿podemos decirle al fondo, mirá todo lo que pasó o tenemos que sentarnos y negociar? Yo trataría de acomodar algunas de las cosas que dijo tan divertidamente, ¿no? Digamos, acá el Vasco. Primero, digo, es cierto que el fondo le soltó la mano a la Argentina en el 2001 después de un escenario de ajuste fiscal en un contexto de una economía sin inflación, ¿no? O sea, Argentina en 2001 era parecida a, si querés, Grecia en 2010. Eran economías sin inflación, donde el programa era extraordinariamente recesivo y los ajustes nunca terminaban de llegar a buen puerto. La principal diferencia que vos tuviste entre Grecia y Argentina es que Grecia tuvo un prestamista de última instancia, alguien que le puso plata hasta el final. Argentina no tuvo un prestamista de última instancia, el fondo te soltó la mano y, como bien dice acá el Vasco, después ayudó a Brasil y ayudó a Uruguay, porque Argentina en 2001 tenía riesgo sistémico. Hoy Argentina no tiene riesgo sistémico. Grecia tenía riesgo sistémico y fue la razón por la cual la Troika, en ese momento el Fondo Monetario, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, le pusieron la plata a Grecia, que finalmente la llevaron a reestructurar la deuda y la llevaron a hacer un ajuste fiscal, pero Grecia tenía en ese momento un esquema de redescuentos automáticos que iban del Banco Central Europeo a Grecia y financiaron más de la mitad de la salida de los depósitos. La convertibilidad voló por los aires cuando se fue el 20% de los depósitos. Después son historias distintas, yo trataría de no mezclar. El Fondo Monetario de ese momento era el fondo que se había quedado descapitalizado después de la crisis asiática, después de la crisis rusa, después de Ecuador, después cuando llegó a Argentina no tenía plata, y en ese momento la agenda política en Estados Unidos era otra. Sí, estaban las Torres Gemelas y nadie pensaba en ponerle plata al fondo para salvar un país como Argentina. Hoy la historia, si querés, es distinta. ¿Sí? Entonces digo, vamos para hoy. Hoy en Argentina, la discusión que escuchaba yo recién de si se endeudó más uno o el otro, la verdad que ya estoy bastante podrida de escuchar ese esquema de discusión, porque la verdad es que es cierto que Argentina entró en déficit fiscal en el año 2009. Agrego una aclaración. En el año 2002, Argentina hizo el ajuste fiscal y externo. La devaluación de la moneda, las retenciones, y si querés después, un año después o unos meses después, el rebote del nivel de actividad te llevó a que Argentina pasara de tener, ¿te acordás? Un punto y pico de déficit, o sea, era el déficit cero que nunca llegaba porque te caía la recaudación, a tener 4 puntos de superávit fiscal, que son los que hereda el kirchnerismo de Duhalde. ¿Sí? Entonces, el programa... 7% de crecimiento. El 2003, primer año fue 40% de inflación, segundo año fue 3% de inflación, 10% de crecimiento. El gobierno ya estaba en 3% de la inflación. 2003 fue 3%, 2002 fue 40%, 2004 fue 6%. Cuando en mayo asume Kirchner, ya la inflación estaba en el 3%. La inflación estaba, pero vos forzaste las tasas de crecimiento de corto plazo y vos perdiste los superávits, el superávit fiscal y el superávit externo. El superávit fiscal lo perdiste en 2009 y el superávit externo lo perdiste en 2011. Estamos hablando de cómo llegamos hasta acá. A partir de 2009 vos tuviste déficit fiscal. Con déficit fiscal, la forma de financiamiento del Estado fue básicamente apropiándote de las FJPs y de los flujos de las FJPs, apropiándote de las reservas del Banco Central, y Argentina se desendeuda con el mercado. Pero la deuda intrasector público existía, ANSES, Banco Central, y la otra deuda que consumiste fue las reservas. Vos tenías 40.000 palos de reserva después de que le pagaste al fondo. ¿Cuándo me estás y esos hablando? 44. Estamos mezclando todo. Vos mezclaste todo, yo te estoy tratando de volver a aclarar lo que vos dijiste. Yo lo que te digo es el periodo, la crisis que dejó este gobierno. Vamos de nuevo, yo lo que estoy diciendo... vamos de nuevo. Yo me llego hasta el 2003. Cuando entregamos el gobierno, que recibimos lo que recibimos... Pero a ver, digo, las tasas de crecimiento chinas
tomaron una decisión en Argentina donde vos tuviste política fiscal, de ingresos y monetaria extraordinariamente expansiva, que convirtieron en déficits los superávits heredados. Y una vez que entraste en déficit, la deuda es la contracara del déficit. Quiero incorporarlo a Agustín también. No, pero terminá, María. Marcar una pequeña observación y retomo la pregunta que le hacías a Marina cuando arrancaba acerca de, bueno, entonces esto con el Fondo Monetario, lo que pasó ya está y ya pasó. Y no es menor pasar por alto eso, porque digamos, si no caemos en análisis intencionalmente que apuntan a bajar la vara de la cuestión, en esta pretensión de hacer un análisis ahistórico. No, el gobierno de Macri en Argentina, como tantos gobiernos de corte neoliberal a lo largo de la historia, trajeron la deuda con organismos internacionales, trajeron la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es el gran problema que tiene hoy la Argentina. Por eso hablamos todo el día del Fondo Monetario. No estamos hablando de que la economía se recupera, que la industria crece, que retoma niveles prepandemia, que creció mucho más rápido de lo que esperábamos, que ahora tenemos el gran desafío de sostener ese crecimiento. Hablamos del gran problema de la deuda con el Fondo Monetario porque hay vencimientos impagables durante nada menos que ahora, el primer trimestre de este año. ¿Por qué? Porque tomaron una deuda de manera absolutamente irresponsable y en la cual el propio Fondo Monetario, que siempre actuó, como describía el Vasco, de esa manera a lo largo de la historia, fue cómplice de ese endeudamiento que hoy nos somete a todos los argentinos. Entonces, no se puede sacar eso del análisis. El plan, hoy el Fondo Monetario le exige a la Argentina un programa económico, que no hay programa económico. ¿Qué programa económico quiere el Fondo Monetario? El programa económico que le puso el gobierno de Macri arriba de la mesa cuando contrajo la deuda, ¿sabés qué inflación proyectaba para el año 2019? 17%. Y en el que ellos preveían como el peor escenario, 20%. Fue 55% la inflación de 2019 y eso se firmó en 2018. Ambas partes, Carlarelli, con el que habló el Vasco en su momento, no sabían que estaban firmando algo incumplible, incobrable. Bueno, hay una complicidad del organismo y de ciertos gobiernos de corte neoliberal en la Argentina, como fue el de Mauricio Macri, de someter y de restringir cualquier posibilidad de desarrollo de crecimiento a lo largo del tiempo. Y las políticas expansivas a las que vos haces alusión de 2009 en adelante también tuvieron que ver con la expansión del Producto Bruto y la redistribución. Acá no estamos tratando de encontrar una respuesta, sino que lo que estamos tratando de encontrar es plantear, digamos, estamos tratando ¿de qué? De defender posiciones. Perdóname, acá tenés un problema que es una herencia, una herencia de una herencia y una herencia de una herencia de una herencia. O sea, acá estamos discutiendo eternamente herencias y depende de dónde empieces a contar la historia es distinta. Marina, ¿sí? herencias más o menos graves. Vamos de nuevo. Yo escribimos con Daniel Karner este libro que se llama Tiempo Perdido, la herencia, el manejo de la herencia, donde tenés una descripción pormenorizada de la herencia que recibe Macri, no todas las herencias son lo mismo. Los errores que comete Macri en el arranque de la gestión, lo que fue el corte al crédito en el intento de financiar el gradualismo con crédito, más los errores de arranque, y puntualmente, digamos, lo que fue el programa con el fondo, el primer programa con el fondo, el segundo programa con el fondo, el haber sostenido la cuenta capital abierta. Somos críticos particularmente de eso. Ahora, lo que yo digo es, el programa con el fondo se cayó en las PASO, agosto de 2019. El Fondo Monetario... Eso dice Tetaz, puso, el profesor Tetaz. De nuevo, el Fondo Monetario te puso una pared de vencimientos, ¿sí? Los 44.000 millones de dólares que arrancaban en septiembre, del 2021, ¿sí? Y el que llegaba a gobernar sabía que esa pared de vencimientos existía. ¿Sí? El acuerdo se cayó. Brasil, cuando vos decís que el fondo le puso los 30.000 palos a Brasil para sostenerlos, Brasil tuvo una situación particular donde Cardoso y Lula, que era el cuco comunista que te iba a cortar el crédito, se pusieron de acuerdo. Lula mandó una carta al mercado y tranquilizó al mercado. Acá lo que terminaste de hacer fue terminar de reventar el crédito. Hiciste una reestructuración de deuda agresiva con el sector privado. A ver, Vasco, yo te escucho a vos. Te escucho a vos, una reestructuración. Este es el club del PowerPoint. No, pero no es el club del PowerPoint. No, precisamente no es el club del PowerPoint. A ver, reventamos el crédito, hicimos una reestructuración agresiva de la deuda. El fondo te hizo un programa que decía que la deuda era sustentable. Con baja... Macri, que decretó el default en pesos, primera vez en la historia del mundo. Pero escúchame, y Guzmán que no reestructuró la deuda de pesos cuando valían 30 guitas y estaban afuera de los balances de los bancos después de la reestructuración, inflaste por 3 los balances. Pero ¿quién decretó? Pero a ver, digo, de nuevo... Pero pará, por eso los temas, yo no entiendo estos temas productivos. Pero entonces tratemos de entenderlo. Bueno, pero los temas productivos... ahogar la economía
y enamorarse de todos los derivados financieros, los TECON, las TAQIM, Yo las lo que digo FACUM, es, si y no- San Francisco ahogaron siempre la economía productiva. Así no se puede. Y ahora A que ver. la economía está creciendo, Porque Agustín también está quiere- creciendo. así la No, por escuchamos eso, a esa bueno, manera. en ese sentido, Claro. retomo lo que dice el Vasco. Ahora que la economía está creciendo y que la Argentina y el gobierno así lo manifiesta. Para lo cual se consumió 15.000 millones de dólares que te llovieron del cielo el año pasado y que el año que viene no tenés. ¿Sí? ¿Cómo? A que ver, subieron vos del mirá, cielo el año siempre- pasado. ustedes Los 15 siempre pará. pronosticaron El las año peores pasado cosas. fue un año de superávit Broda, lo comercial mismo, donde hubo dólar a dólares que 30 se pesos. usaron, entre otras cosas, porque la recuperación mucho más rápida de lo que se esperaba. Para forzar el crecimiento Ahí está de mal corto forzar el plazo. crecimiento. De corto plazo, sistemáticamente Pero sí eso es más el mundo. sostenible. Pero hacer política, Pero si te quemaron Marina, los a ver, libros, el libro hacer lo tenés política quemado. expansiva Eso el mundo. con divisas genuinas, como son las del resultado comercial, para acelerar el crecimiento y generar empleo y mejorar el Dejaste bienestar sin social, res- ese es el objetivo de la Dejaste economía. un balance del Banco A Central sin contramano- reservas, un balance del Banco Central Pero la sin culpa del reservas, balance central, sin del Banco Central con reservas pocas y- reservas, y no, sin- con no. pocas reservas como hay hoy, reservas netas muy líquidas, muy bajas, son consecuencia del desastre del endeudamiento del gobierno de todo, anterior. es consecuencia del endeudamiento A ver, anterior, pará, el origen. Vos que la tenés clara, ¿qué hubieras hecho el año pasado? ¿Hubiera salido al rescate de la economía o hubiera dejado caer? Porque yo sé, Estados Unidos salió con 13%. Convengamos creo, que tiene la moneda de Y además, reserva y tiene pero mucho capacidad para peor duplicar todavía, en la porque hoja de así todo balance lo del hizo. Banco Central. Por eso y hoy que mucho tiene, peor, y hoy porque tiene, no y hoy tuvo tiene que un Banco hacer. Central que Y vos, está si empezando a tenés razón, recoger el también lo tenías que barrilete. hacer. Por favor. Pero de nuevo, en la ¿Cuál fue? discusión. Alemania duplicó. Todos la los países del inflación. mundo Estados hicieron Unidos política cuadruplicó En expansiva. 2020, no en 2021. En 2020, Marina, no en en el 2021. En 2021 había un año electoral. Marina, en el 2020 hiciste acá y todos los países del mundo política contracíclica para sostener El y kirchnerismo defender la hizo caída que política estaba teniendo. expansiva sistemáticamente desde que llegó, los años donde tenía expansión, o sea, sistemáticamente el gasto No, se pará, vamos ahora. El año ¿Sabés que 2020 existió? hiciste política contracíclica para enfrentar la caída que te generaba un evento externo que era la pandemia. El año 2021 hiciste política expansiva Tenés tres para puntos, acelerar y sostener el tenés tres crecimiento. Si puntos. no, hoy no estaríamos en los niveles Precisamente, prepandemia. tenés 3 puntos. Y hoy lo que tenés que hacer, Pero disculpa, pregunto, y hoy lo que tenés que hacer es seguir haciendo política Pero ¿por qué no expansiva renegociaste dentro con de el los fondo en márgenes. su momento? ¿Por qué no renegociaste con el fondo? ¿Para Porque qué el fondo dijiste que el déficit fiscal iba a ser 4? Porque el fondo pretende una política de Agustín. ajuste que te llevaría a abortar el crecimiento que estamos Agustín. teniendo hoy en la Argentina y eso A no ver, te lo digo- puedes permitir. Entonces, vamos a un acuerdo con el fondo bajo las reglas que la Argentina pretende para defender el hecho de sostener el crecimiento, generar empleo y seguir por este camino. Sí, el fondo no está dispuesto a eso, porque es el mismo fondo que fue toda la historia que recién remarcaba el Vasco. Es el mismo que fondo te que lleva fue precisamente, no es el mismo ¿Cómo fondo no va a que fue ser todo el mismo no, fondo? es el mismo Marina? fondo Es el que mismo fue toda fondo la de toda la historia. vida. No, se Se mueve disfraza muchísimo. con papers heterodoxos de otra cosa, es el mismo fondo monetario de toda la vida. Precisamente, no es el Sino que mismo demuestre fondo. que no, bueno, que demuestre que no. Agustín, Si el gobierno intenta llegar a un gracias a las acuerdo. políticas expansivas del año pasado, hoy tenés 30.000 pymes vivas, que es lo que yo no veo. Y tenés una brecha cambiaria de arriba del 100% que genera la mayor transferencia de ingresos. ¿Y eso qué es? ¿No es consecuencia tampoco de lo que ocurrió con el endeudamiento durante esos años? Cuando, a ver, de nuevo, una de las cosas que tenés de cuando llegó, si querés, el gobierno, la brecha cambiaria era 20%, hoy la brecha cambiaria es 100%. ¿En cuánto la dejó el gobierno? Porque arrancó ¿Cuándo? eliminando el cepo, abrió la cuenta capital, permitió el negocio del La endeudamiento y la brecha fuga de cambiaria capitales. cuando terminó el Dejó gobierno al país de Macri quebrado y era volvió a del poner el cepo al 20%. final. Pero yo no voy a defender al gobierno de Macri, a ver, No, vamos de bueno, nuevo. está bien, pero digo, hagamos un análisis Yo de lo que- cómo pero llegamos a la pensemos para situación que adelante. tenemos. No, pero estamos defendiendo. Pensemos para adelante, Bueno, entonces perfecto. hacemos, rompemos con el fondo. ¿Y qué No, hacemos? yo no digo que rompamos con el Pero- fondo. pero- Yo digo que hay que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, pero que el Fondo Monetario, Con un- si es con una otro cor- fondo, a ver, como vos decís, no, tiene está. que ceder y una aceptar las corrección condiciones que fiscal Argentina al le... 2027, es un sendero de corrección fiscal al 2027. Yo me dedico a hacer proyecciones para las empresas. Sí. La probabilidad, la capacidad que tenemos los economistas hoy por hoy para proyectar los próximos 6 meses es complicadísimo. O sea, es muy difícil siempre, poner las en variables Argentina, nominales. en Argentina, al hace los 2027 últimos 20 le vas a prometer al 2027, vas a llegar al equilibrio ¿Y qué fiscal al hacemos? ¿Y qué 2027. hacemos? ¿Le prometemos un ajuste para el año que- para este año? 3 años después, Pero del sí, 2027, ¿qué 3 hacés? años Porque- después de que empieza a vencer la deuda Sí. y cuando en simultáneo decís, uy, mirá los vencimientos Claro, de deuda que porque tenés. en el medio, o sea, porque estás en el avisando que medio va a haber una ese nueva sendero- reestructuración. No, en el medio es, mira, ¿sabes qué? Probablemente, muy probablemente, sí haya una nueva reestructuración, porque el Va cronograma a de decir- pagos que tomó el gobierno de Macri es impagable al ritmo que lo tomó Pero y los aún países extendiéndolo a 10 países años en refinancian un la crédito de deuda, los facilidades países extendidas. refinancian la deuda después de la reestructuración Sí, pero de los la deuda. países no tienen A ver, vamos de un nuevo. evento Hiciste- catastrófico hiciste- como el gobierno de hiciste- Macri que se endeudó en 100.000 Hiciste- millones de no, pero dólares. eso Él no- refinanciaba en no tiene 24 ningún- horas, dijo. En No tiene 24 horas ningún lo sentido arreglaba. discutir así. No, pero escúchame, ¿Sabés Marina, qué pasa? Que es vos un tirás evento bomba, bomba, y catastrófico. no da No, la no quiero solución. bombas, no tirar números, argumentos. Pero los números, ¿sabes qué
pasa también... Bueno, nada... Pero entonces, ¿cuál es tu solución? ¿Plantearle al Fondo Monetario que vamos a ir a un equilibrio fiscal este año? ¿Quién te pide un equilibrio fiscal? El fondo no te pide un equilibrio Pero fiscal para este vos el año. 2027 muy lejos. Déjame lo que El están fondo no te negociando. pide un equilibrio fiscal este año. Yo lo que te digo es que estás en una situación particular donde ¿sí? Tu tasa de interés de la deuda en dólares rinde arriba del 20%. ¿sí? La tasa de interés de la deuda en pesos, hoy por hoy, está apenas equilibra, si querés, a la tasa de inflación. ¿sí? Y la única forma de mantener, si querés, la demanda de pesos en un contexto donde te sobran un montón de pesos en la economía, ¿sí? 50.000 millones de dólares de pasivos remunerados al tipo de cambio oficial. Y tenés solamente 1.500 palos en las reservas del Banco Central. Y suponés que sacamos al fondo, tenés todos los vencimientos que tenés por delante. Tenés que hacer... Es con un cepo cambiario rígido que te genera una brecha cambiaria muy alta y esa brecha cambiaria muy alta te genera una transferencia de ingresos violentísima. Y lo que tenés que hacer es llegar a un acuerdo con el fondo, disculpa, un acuerdo que sea viable, que te permita sostener el crecimiento, que te genere credibilidad, certidumbre, que te baje la expectativa inflacionaria y que la tasa real en pesos sea positiva para poder seguir financiándote en el mercado local. No el mamarracho que hizo el gobierno Macri endeudándose afuera en dólares. Porque yo siempre escucho esto, como industrial no entiendo nada. Lo que sí entiendo es que cuando el país empieza a trabajar y a Haga generar- su cierre usted, él, y dejamos a Marina para... Sí, para el perfecto. final. Es la única forma de salir. Mientras crezcamos, hay posibilidad. ¿Y cómo creces? Crece cuando hay negocio de vuelta. Y crece, pues tiene que haber un acuerdo político, como hubo en el 2002 entre el peronismo y el radicalismo. Generar espacio de rentabilidad que otra vez a negocio invertir. Y la Argentina tiene un PBI que ningún economista lo tiene en cuenta porque no lo mete vos en la máquina. Nosotros en el 2002 hubo, entre otras cosas, entre abril y mayo, 15.000 millones de dólares que entraron de argentinos que vieron que la economía funcionaba y no estaba en ningún cálculo de ningún economista, ni Broda, ni Artana, ninguno lo ponía. Y esa es la realidad argentina, que es la que yo conozco. Yo recorro todo el país. Y esto que cuenta Marina, la gente, Buenos Aires, la City, ¿sabe cuándo explota Buenos Aires? Cuando a la Argentina, cuando la manejan la City, los TACAM, los TEDIN, todos estos números que nadie entiende. ¿Y sabe quién te salva? La economía real, el crecimiento. Y el interior del país hoy no está mirando esto, está mirando cómo produce, cómo invierte. Yo tengo un banco que no paramos de dar crédito en tipos que están cambiando la matriz productiva. Esa es la salida. Si seguimos con un modelo que le vendés al mundo lo que vale poco y le compras al mundo lo que vale mucho, bueno, Deposito nos puede dar todos los números que quiera, pero Argentina no sale. Gracias, me digo Agustín. Bueno, por eso digo, quiero aclarar que lejos de pretender no ir a un acuerdo con el Fondo Monetario, lo que yo estoy planteando es que hay que lograr un acuerdo con el Fondo Monetario, pero que defienda el interés nacional y que defienda la necesidad de crecimiento de la economía real que tiene la Argentina. Porque después aparecen colegas economistas, como en los últimos días, las últimas horas, apareció por ejemplo José Luis Espert, a alertar que si no hay acuerdo con el Fondo Monetario, este año la inflación va a ser del 100% y a tirar números que sacan de la galera. ¿Por qué? Porque están jugando en favor de ciertos intereses que pretenden empujar a la Argentina a alcanzar a cualquier costo, cualquier tipo de acuerdo. Y eso no va a ser. El gobierno está dispuesto a seguir defendiendo el crecimiento argentino, la economía real de la Argentina, y si el Fondo Monetario no está dispuesto a ceder, porque es el mismo Fondo Monetario que insiste con su receta de ajuste, como lo hizo a lo largo de la historia, no habrá acuerdo con el Fondo Monetario, habrá un programa macroeconómico propio arriba de la mesa que apunte a lo que te acabo de decir. Bajar la expectativa inflacionaria, generar tasas de interés reales en pesos, sostener el crecimiento, crear empleo, ir a un círculo virtuoso y empezar a ordenar la economía para así después cumplir con las obligaciones, como lo hizo cuando la economía creció y le pudo pagar al Fondo Monetario. Hoy las condiciones internacionales no están dadas para poder hacerlo en la velocidad en la que se hizo en aquel entonces, en el año 2005. Bueno, va a llevar más tiempo, pero lo que nos dejaron a partir del endeudamiento irresponsable del gobierno anterior, hoy es imposible de manejar. Hoy te piden un está plan. llevando de la mejor manera posible. Se renegoció con los acreedores privados y ahora se busca un acuerdo conveniente para la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que se pretende, nada más. Marina, tu cierre. Argentina tiene una tasa de inflación que está en la zona del 50% con anclas rígidas, dólar y tarifas. ¿Sí? Tenés que remover ambas anclas rígidas y tenés un riesgo cierto de acelerar esa tasa de inflación en un contexto donde tenés un balance del Banco Central que está reventado. Te sobran pesos y te faltan dólares. En 2002, el año tan virtuoso que menciona recién Argentina, arranca con equilibrios, con superávits. O sea, Argentina hizo el ajuste, la salida de la convertibilidad te hizo el ajuste a retenciones mediantes. Hoy por hoy estás
con, si querés, superávit externo, cayendo, porque la sequía te va a erosionar las cantidades exportadas y a los precios actuales vas a tener 7.000 palos menos el año que viene que este. No vas a tener los DEX que te llovieron del cielo. Y el crecimiento que estás teniendo de corto plazo, que lo generaste forzándolo este año, yo no digo el 2020, pero en 2021, para tratar de llegar a la elección lo mejor posible, no lo vas a poder sostener. El nivel de importaciones que tenés de cara al año que viene, dado los menores dólares que tenés, es algo así como 4.800 palos por mes. En el margen, el nivel de actividad del cual están mencionando, estás hablando de 6.000 millones de dólares por mes. No tenés dólares para financiar el crecimiento. No tenés dólares. Cuidado, tenés una brecha cambiaria del 100%. Entonces, hoy tenés una brecha. Y esta inflación, la brecha y estos niveles de inflación generan una transferencia de ingresos violentas donde el crecimiento no se sostiene. Solamente marcar una cosa. Cuidado con ese análisis, Marina, porque ese análisis te está llevando implícitamente a que entonces tenemos una necesidad de devaluación del tipo de cambio oficial, que es lo que también plantea No la tenías el año pasado. En 2020 vos tenías margen para evitar devaluar el tipo de cambio oficial. Hoy vos decís que no. La expectativa después del acuerdo de la deuda, que era la tasa de interés que arrancó en 11, vaya a 8. Hoy esa tasa de interés es 28 para los bonos cortos. Hoy o sea, reventaste el crédito. En la economía argentina sería catastrófico. Bueno, lo vas a tener en algún momento. No sería como fue sí en el 2002, donde era inevitable porque veníamos de la convertibilidad y un atraso cambiario fenomenal. Hoy no sería necesario y sería calamitoso para la economía. Cuidado porque el Fondo Monetario también pretende. Yo creo que la capacidad de evaluación existe y se va a lograr. Y siempre hay. Requerís un programa de estabilización urgente. A lo mejor ellos no lo ven. Vos tenés pacto para hacer con los exportadores. Siempre en una crisis hay soluciones en un país que puede generar riqueza. Sí. Siempre lo que te cuentan no es que te ver, Marina, sí no nos vamos a estrellar. Requerís un programa de estabilización urgente. Una brecha cambiaria arriba del 100% es extremadamente perversa. Los exportadores en algún momento te van a liquidar. Venezuela tuvo brecha cambiaria arriba del 100% durante varios años antes de irse a la hiper. Pero la principal diferencia es que en Venezuela los dueños de los dólares era PDVSA, era la petrolera estatal que se terminó fundiendo. En Argentina los dueños de los dólares no son, digamos, no es el Estado. En Argentina hay y en algún momento te van a dejar de liquidar. Afuera que los Entonces lo que digo van a es, poner. requerís urgente un programa con el fondo. El escenario de corrección el año que viene va a ser con el fondo o sin el fondo, va a ser más peor. No, lo que digo es, el haber forzado durante 2 años la negociación de la forma en que se hizo, haber reestructurado la deuda con privados sin enmarcarla en un acuerdo con el fondo. Haber hecho el manejo que se hizo de la deuda de pesos después de que se había reperfilado y los bonos valían 30 y estaban afuera de los balances de los bancos. Y con los tenemos que cerrar porque se nos va el programa. Termina esta catástrofe. No, pero no es esta catástrofe. Lo que digo es en algún momento dejemos de discutir las herencias y empecemos a mirar para adelante. Gracias a los tres por haber estado. Mendigure. Siempre terminamos así con Mendigure. Es imposible. Gracias. La verdad que me tiraste todas las palas y déjame que te cuente la salida. Pues. Hacemos una pausa y el cierre a 2 voces. Bueno, les aclaro que Mariana del Poyeto, Agustín Datelis y José Ignacio de Mendiguren siguieron debatiendo hasta hace segundos aquí, ¿no? Un tema muy caliente, bueno, y una noche llena de debates porque hablamos de la economía, hablamos de la política internacional, hablamos de la salud y hablamos de la inseguridad. Bueno, nosotros nos estamos yendo en un enero, como decimos siempre, cargado de información. Gracias a todo el equipo de producción. Tengo que acordarme de agradecer a Seba Penone, que el miércoles pasado nos dio una ayuda importante porque bueno, estábamos un poquito diezmados en el equipo de producción, así que muchas gracias a Seba. Y como siempre, agradecemos a Francisco Anselmi, nuestro productor, a Agustín Del Hoyo en la producción, a Gustavo Pucaperochipe, por supuesto, nuestro director, que sin él nada de esto se puede hacer, sino que den testimonio todas nuestras cámaras. Pero después, cuando corten el programa, porque hay cosas que no sé si pueden salir al aire. Bueno, no, en serio, Cape es el corazón de todo esto. Gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Chao.